Buenos días hermanos. Señor les bendiga, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta segunda hora, a nuestra reunión de adoración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Señor y Dios. Eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, queremos acercarnos, Señor, de una manera confiada al trono, sabiendo, Señor, que es por los méritos de nuestro Señor y Salvador que son oídas nuestras oraciones, que son llevadas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en nuestros corazones, que tenga a bien guiar en este tiempo, que abra nuestros ojos, nuestra mente, Señor, a la exposición de su palabra, a través de los himnos también, Señor. Rogamos que su nombre sea honrado y glorificado, Señor. En el precioso nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40. Isaías 40 y vamos a dar lectura del 1 al 8. Isaías 40 del 1 al 8. Leamos. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha redimido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor de campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Así puestos en pie, vamos a abrir nuestro himnario y vamos a entonar el himno 19. Al Dios de Abraham loor.
Asimismo, vamos a buscar el himno 344, Mi Salvador en su bondad. Repito, himno 344. Vamos a abrir la escritura, vamos a abrir la escritura y vamos a buscar Mateo 3 del 1 al 12. Mateo Mateo 3, del 1 al 12. Leamos. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y solía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que los fariseos y los saduceos viendo su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras, y ya que también la hacha está puesta a la raíz de todos, y tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y era su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Amén. Vamos a entonar 2 himnos más, y después de esto dejaré lugar a nuestro pastor, quien trae la exposición de la palabra. Vamos a buscar el himno 338, Redimido por Cristo. Repito, himno 338, Redimido por Cristo. Vamos a buscar el himno 359, Cristo es mi dulce Salvador.
vamos a dejar lugar a nuestro hermano Tomás. Una vez más les saludo a todos, muy buenas tardes. Si Dios nos permite, hermanos, a continuación vamos a tratar de dirigir al Señor nuestros afectos, nuestra atención para escuchar lo que he preparado y considerado que puede ser de utilidad a la iglesia. El texto que vamos a utilizar es el que hemos leído con el hermano en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y particularmente el versículo 12, que será la base de nuestra meditación. Quiero decir que estas palabras dichas por Juan Bautista acerca del Señor Jesús aún no tienen completo cumplimiento. Y quisiera decirles a manera de introducción, ¿quién es el predicador? En este caso lleva por nombre Juan y se conoce como el Bautista particularmente por su ministerio. Por su ministerio llamando al arrepentimiento, a la reconsideración de la forma de vida del pueblo judío particularmente y todos los que le escucharan, y que el volverse a su predicación o correspondiendo a su predicación, ellos eran sumergidos en agua, manifestando que querían vivir en una novedad de vida. Él fue prometido muchos años antes de su nacimiento. Sus padres eran dos fieles. En el Evangelio de Lucas, usted puede leer la biografía de Zacarías y Elizabeth, sus padres. Un matrimonio piadoso, ejemplar, sirviendo en el ministerio, pero no tenían un hijo. Ambos eran estériles, no tenían hijos y ya eran mayores de edad. Dios les bendijo concediéndoles un hijo. Y como alguien dijo, ¿y qué hijo? Qué bendición de Dios a estos, el matrimonio de Zacarías y Elizabeth. De él se dice que algunos consideraron que en Jesucristo había vuelto Elías. Cuando Jesús preguntó acerca de sí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta fue, bueno, algunos dicen que Elías. Algunos dicen que Juan. Algunos dicen que Elías. Pero Jesús dice que Elías había venido en Juan Bautista. Que el ministerio de Elías y el espíritu de Elías se encontraba en Juan Bautista. Y hablando de Juan Bautista, Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había hombre más grande que él. Debe ser escuchado. Fue escuchado en su momento. Dice la Escritura
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Este era su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego viene aquí una observación, una aclaración. Hablando de Juan, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Usted puede ir a Isaías capítulo 40 y leer en el verso 3 estas palabras: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, si nosotros vamos al libro de Malaquías, unas hojas allí, dice Malaquías capítulo 4 y el verso 5, solo 2 o 3 hojas atrás usted puede ir y leer Malaquías 4:5, que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora regresemos a Mateo y observemos en Mateo capítulo 11 y leamos versículo 14, que dice así: y si queréis recibirlo, está hablando de Juan Bautista y del ministerio de Juan Bautista. Dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Allí mismo, vea usted, por favor, en Mateo 17, y vea usted los versículos 10 a 13. Mateo 17, 10 a 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora, si usted vuelve a leer Malaquías capítulo 4 y verso 5, tendrá mucho más sentido lo que recién he leído. Otra vez, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, queridos, Juan Bautista es el precursor del Señor Jesucristo. Él viene para hacer dispuestos los corazones de aquellos que le escucharían, de aquellos que le escucharon. Como vemos, algunos accedieron y vinieron y fueron bautizados. Su ministerio preparó la condición en la que Jesús comenzó a ministrar. Solo unos meses después de Juan Bautista. Y cuando él fue asesinado, Jesús hizo alusión que en la manera en cómo trataron, cómo rechazaron a Juan Bautista, él también sería rechazado. Juan Bautista, hablando de Jesús, dijo que Juan, no era digno ni siquiera de atar o desatar el calzado del Señor Jesús. Otras versiones traducen que no es digno de llevar el calzado del Señor Jesús, considerando su lugar, que es por mucho más pequeño que el del Salvador Jesucristo.
pero Él es un predicador que debieron escucharlo y debemos escucharlo. Dice el verso 12 que es nuestro texto. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oremos. Amado Dios, todo lo que está contenido en tu palabra es verdad y es digno de ser recibido, pues es el mensaje que envías del cielo a nosotros para que oyendo y creyendo tengamos vida eterna. Es de considerar, Señor, la manera en cómo usaste a tu siervo Juan para anunciar que Jesús está en camino y que Él estaba por ministrar, trayendo, Señor, la continuidad del mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias te damos, Señor, por habernos concedido escuchar el Evangelio, creyéndolo, volviéndonos de nuestros pecados. Pero consideramos que en nuestra audiencia hay también quienes aún no conocen a Jesús como el Salvador de sus almas. Suplicamos que tu Espíritu haga la obra en todos, según tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Dije al principio que estas palabras, las del versículo 12, dichas por Juan Bautista acerca del Señor Jesucristo, aún no tienen completo cumplimiento. Y la imagen que tenemos aquí, y yo creo que los niños no van a poder recrearla, no sé si ustedes, algunos mayores, sí puedan recrear la imagen que nos proyecta el escritor sagrado, pues dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando Juan Bautista? Él está usando una ilustración, nos está desplegando un material visual que podemos recrear en nuestra mente y podemos traer una lección, traer un beneficio de lo que Él está diciendo. Traigamos a nuestra mente el proceso de la cosecha y de modo particular la parte última, la parte cuando se separaba el grano de la paja. La Biblia de las Américas, este mismo versículo traduce así: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. No sé si para nosotros mayores nos resulta fácil recrear en nuestra imaginación lo que es un bieldo y lo que hacía el agricultor en el proceso de la cosecha. Un bieldo es un artefacto, una herramienta de la labranza en la agricultura, que una vez que el buey circulaba para trillar los granos, particularmente trigo, y estaba ya todo pisado, muchas veces el animalito daba vuelta y vuelta y vuelta, y una vez que ya se había separado el grano de la paja, venía alguien y con el bieldo sacaba y tiraba de tal manera que la paja era llevada por el viento y el grano caía limpio, y ese era su trabajo.
tirando, no sé, tan alto como pudiera. La paja se iba, la basura se iba, llevada por el viento, y el grano caía limpio, limpio, limpio. Y ese proceso lo hacía las veces que fuera necesario. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, Dios nos está diciendo aquí, usando a Juan Bautista, dándonos este cuadro, que la humanidad está dividida solo en dos grandes clases. La humanidad a lo largo de los siglos, en cualquier nación, cualquier idioma, cualquier tribu, cualquier pueblo, en cualesquiera lugar que se encuentren, un grupo de personas, según Dios, solamente se dividen en dos grandes clases. Aun cuando los hombres dividan la sociedad en varias clases, Dios ve solamente dos. Para la sociedad actual, ahora mismo, cuenta el color de la piel, el dinero, la educación, el idioma y un largo etcétera. Pero para Dios, quien conoce el corazón de todos, ve a cada persona en una de estas dos categorías, nada más. O se es grano, trigo, o se es paja. No hay una tercera. El trigo representa a los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos son los que han respondido al llamado de Dios, que ha estado haciendo a través de los siglos y a través de diferentes predicadores. Desde Abraham, desde Josué, desde Moisés antes, y a través de Jeremías, Isaías, Amós, cualquiera otro de los predicadores. Por más de 400 años, Dios guardó silencio. No se reveló a Israel. Ellos tenían los escritos y Dios siempre se preservó un remanente. Pero la gran mayoría estaba dispersa. Dios no ha estado inactivo. Él continuaba y continúa su plan de redención. Llegado el tiempo, vino este hombre en el espíritu de Elías, con la comisión de Dios para predicar el arrepentimiento. Y aquellos que se volvieron al llamado de los profetas, predicadores, y aquellos que se volvieron al llamado de la predicación de Juan Bautista, y por supuesto los que se volvieron de sus pecados a la predicación del Señor Jesucristo, y los que se vuelven de sus pecados a la predicación actual, al testimonio de los creyentes, todos ellos representan el grano limpio, es decir, el trigo. Ellos, los creyentes, aman al Señor. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos aman reunirse para adorar a Jesucristo. Desean honrarlo y agradarlo. Aun cuando a sus propios ojos ellos, los redimidos, aun cuando sus propios ojos son indignos del amor y el perdón de Dios, a los ojos de Dios son bien amados. De hecho, ellos respondieron al llamado porque Dios les amó desde la fundación del mundo. De hecho, el llamado fue
llevarles las cuerdas con que les ató y les atrajo así. Ellos son el trigo. La paja representa sin excepción a quienes no poseen la fe salvadora en Jesucristo y que no están siguiendo la voluntad de Dios para sus vidas. No importa si son abiertamente incrédulos o si se consideran a sí mismos cristianos, diciendo que viven una vida moralmente aceptable en su círculo, entre sus amistades, es bien visto. No importa si ellos son abiertamente incrédulos o si se consideran a sí mismos cristianos. Si no están viviendo por la fe en Jesucristo y no procuran alejarse de su pecado, entonces son paja. Entonces son paja. La Biblia, la palabra de Dios, no habla de una tercera opción. Solo hay dos puertas. Estas conducen a dos caminos. Hay dos tipos de árbol. Y su fruto es conforme a su naturaleza. Hay árbol bueno, hay árbol malo. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. No hay una tercera opción. Ahora la pregunta se hace necesaria. ¿Qué es usted? ¿Es trigo o es paja? ¿Ha entrado por la puerta estrecha y se encuentra en el camino angosto que lleva a la vida? ¿O se encuentra en el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Es usted un árbol bueno o un árbol malo? Créame, no tengo ninguna intención. Humildemente pretendo que hablo de parte de Dios. Y soy consciente que hablo delante de Dios. Por lo tanto, nunca tendría una intención de lastimarle u ofenderle. Para nada. Pero lo que sí quiero, lo que sí deseo, es ayudarle a considerar si usted es grano, si usted es paja. Si usted es un árbol bueno, si usted es un árbol malo. Y mi oración es que al interesarse usted en el bien de su alma y en su eternidad, usted encuentre la respuesta. Y una vez que encuentre la respuesta, se regocije, se llene de gratitud y su corazón se desborde en alabanzas al Señor por ser su Salvador. O, de otra manera, que se preocupe de tal manera como si una noticia mala llegara a usted de parte de un médico y le dice que a menos que usted haga lo siguiente, usted tiene probabilidad de vida. Si logro una u otra cosa, bendigo a Dios que me lo permita. No tengo ninguna intención de ofenderle, de lastimarle. Sí quiero llevarle a una consideración seria para que usted o se regocije en el Señor o se ocupe de buscarle como el Salvador de su alma. Mi segunda propuesta es la siguiente. Ya hemos visto que la raza humana se divide solamente en dos grandes porciones. No hay una tercera opción. La figura que usa el escritor sagrado
y el predicador nos deja constancia es que a los ojos de Dios solo hay aquellos que creen en Él, que dependen de Él, que quieren adorarle, y aquellos que le ignoran, le rechazan y viven como si nunca tuvieran que dar cuentas a Dios. Los unos son considerados como el grano limpio, selecto, escogido, que es levantado para ponerlo en el almacén, en el granero, como algo precioso, como algo hermoso, como algo valioso. Los otros, allí donde el aire, después de con el bieldo hacer esto, allí donde el aire amontona toda la paja, es recogida y se quema. Ahora, mi segunda propuesta, como dije, es esta. Las dos grandes clases en que está dividida la raza humana, un día serán separadas, finalmente separadas. Otra vez nuestro texto dice, recuerden, nuestro texto es Mateo 3:12. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. El Señor hará la separación cuando venga en gloria por su pueblo. Al presente, el trigo y la paja están mezclados, aún entre los que profesan fe en Cristo. Están mezclados al presente. Pero un día habrá una separación. Tal vez ustedes que ven los estados en sus dispositivos, encontraron que una hermana de nuestra iglesia cumplió años recientemente y su hijo puso no sé cuántas, como 20, 30, 50 fotos. Puso varias fotos, no tantas. Y al final de las fotos, donde aparece su mamá y en algunas él con su mamá, él puso algo que me llamó la atención. Bendigo a Dios que te ha dado a mí como mi madre, pero tengo doble bendición porque eres mi hermana en la fe. Refiriéndose a su mamá. No solamente que su mamá le dio vida en el sentido que sabemos, es Dios que nos da la vida a todos, ¿verdad? Aliento y todas las cosas. Pero no solo en el sentido de provenir de su mamá, sino que además, dijo este joven, eres mi hermana en la fe. Hay un vínculo doble. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros amigos. Pero si uno está en Cristo y el otro no, uno es paja, el otro es grano. El grano será puesto en el granero, la paja recogida para ser quemada. Y ahora podemos disfrutar muchas cosas, convivir, disfrutar de la compañía, participar de cosas que Dios nos concede. Y quisiéramos no separarnos, no alejarnos. Como decimos, no nos gusta decir adiós. Así que decimos, hasta luego. Pero llegará un día que la separación será absoluta, final, completa. Ese día está por venir. Cuando Cristo haga esa separación, el trigo formará la gran compañía, la bendita compañía de los redimidos. La paja formará la compañía de los incrédulos. Una compañía será bendita, la otra miserable. Por eso Juan Bautista vehementemente predicaba llamando al arrepentimiento.
Incluso cuando algunos vinieron a él para que les bautizara, les dijo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué ustedes quieren ser grano sin dejar de hacer el mal que están habituados a hacer? Ahora estamos mezclados, interactuamos, y los creyentes oramos y pedimos a Dios que Él envíe bendición y vida eterna entre nosotros, y que así como su Espíritu nos persuadió, nos convenció, también lo haga con aquellos a quienes compartimos el Evangelio, porque sabemos que un día habrá una separación. Los creyentes anhelamos el retorno de Cristo, y entonces el amado pueblo de Dios será finalmente recogido y jamás será separado. Quizá hablo a alguien cuyo corazón no es recto delante de Dios. Entonces permítame con todo el respeto decirle lo siguiente: usted debería temblar ante la realidad del regreso de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy el mismo Señor Jesucristo llama a las personas a venir a Él, que Él les recibirá, perdonándoles sus pecados, eliminando su archivo, su expediente malo, dándoles un nuevo corazón. Pero un día Él vendrá. Ahora, con su viento, Él está recogiendo grano, está haciendo esto, y de vez en vez algunos responden al llamado, y estos son protegidos, llevados al cuidado del Señor como su pastor, como su proveedor, como su cuidador, constantemente. Y la paja está siendo movida por el aire, llevada a un lugar, y un día será recogida y quemada. Por eso repito, si acaso me escucha alguien cuyo corazón no es recto delante de Dios, permítame lo siguiente: usted debería temblar ante la realidad del regreso de Cristo, porque entonces sabrá que lo que dice la Biblia es verdad, pero será ya demasiado tarde. Le ruego, pida perdón a Dios, arrepiéntase de su pecado, busque al Salvador y crea en Él. Viene un día en que la separación total y definitiva se hará, y lo hará el Señor cuando Él venga para cambiar su asiento de misericordia, su trono de gracia, por uno de juicio, que juzgará con justicia. Ahora veámoslo por partes. El trigo será recogido en el granero. El texto nos dice otra vez: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Él está recogiendo su trigo. Hay personas que responden al Evangelio. Hay muchas personas que no, dicen: ¿cómo voy yo a perder el tiempo con eso? Tengo tantas cosas que hacer. Pero gloria a Dios, hay quienes han respondido, responden y responderán al llamado. Ellos están siendo separados de la paja y están siendo guardados por el Señor. Ellos reciben la complacencia del Señor, pues el Señor se complace, se agrada en su pueblo creyente. Sus debilidades y fallas no van a dañar
la unión entre Él y ellos. Aunque existan, de hecho existen, más que las que deberían existir, debilidades y fallas, pero ni una sola de aquella alma que ha sido lavada en la sangre de Cristo, ni una sola de esas fallas, ni una sola de esas debilidades va a dañar la unión que existe entre Cristo y ellas. Cristo nunca romperá su pacto acerca de hacerles bien. Cuando ellos caen, con frecuencia caemos, pero si ellos caen, Cristo los levanta. Cuando ellos se apartan del camino, Él los hace volver otra vez. Cuando ellos oran en su nombre, Él presenta esas peticiones incensándolas con sus méritos en la presencia del Padre. Cuando ellos le alaban y le bendicen, Él recibe esa adoración con agrado. El creyente que ha experimentado la salvación de su alma, nada ni nadie lo alejará de la gracia que lo atrajo a Cristo. Esas cuerdas que lo atrajeron son, primero, de amor, pero son irrompibles. Querida alma, hermana, hermano, que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, no debe pensar en ningún momento que su debilidad y sus fallas le harán perderse el amor y el cuidado paternal de Dios. No tema ni se desaliente. Si Él es su Salvador, Él es también su guardador. Él guardará su alma. Tenga presente, los hijos pequeños son tan amados como los mayores, pero estos, los pequeños, los debiluchos, gozan de muchos y especiales cuidados. No es porque es pequeño, es desatendido, sino todo lo contrario. Así que si consideras que eres un pequeño en el rebaño del Señor, una alma débil en la comunidad de los redimidos, anímate. Los débiles reciben mucho más cuidados. Con ternura se trata al niño pequeño. El apóstol Pedro acerca de esto dice lo siguiente: el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Él mismo lo hace, queridos. El creyente está resguardado, está protegido, está seguro en las manos de Dios. No hay nada que lo pueda separar del amor del Padre. Ni siquiera el mismo creyente. Pues cuando Él da un paso o pasos fuera, el Señor, con su vara y su cayado, con el bien y la misericordia, los atrae al redil. Recuerdan que mirábamos en alguna ocasión aquel pastor que literalmente él cuidaba ovejas. Dice que él tenía 2 perros ovejeros que le ayudaban en el cuidado de las ovejas, y que a él le gustaba pensar en el cuidado de Dios para nosotros, aludiendo a David en el Salmo 23, que como ustedes saben, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y decía él que un perro se llamaba bien y otro perro se llamaba misericordia, y que a veces iban estos y solamente, a veces ladrando, a veces mordiendo muy suavemente
las patitas de las ovejas para que regresaran. Dios nos envía el bien y la misericordia continuamente para que si fuéramos ovejas ariscas, juguetonas o que molestamos a otras ovejas, su bien y su misericordia nos vuelven al redil, porque Él cuida de nosotros. Él guarda el alma de sus redimidos. Si buscó usted 1 de Pedro 5:10, ahí es donde leí lo anterior. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y Él mismo, queridos, los establecerá. Escuche usted al Señor Jesucristo allá en Juan 14 y el versículo 2 que dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. El trigo será recogido en el granero. Ni un creyente tiene riesgo de perderse del amor de Dios. El pacto es entre la divina Trinidad y es por gracia y será llevado a cabo. Qué paz y qué gozo debe haber para el creyente. Pero así como el grano es recogido, según nuestro texto que dice: y recogerá su trigo en el granero, también dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recuerden que es nuestro texto, Mateo 3:12. La Biblia de las Américas traduce así: pero quemará la paja en fuego inextinguible, en fuego que nunca se apaga. El castigo para quienes no creyeron el llamado del Evangelio y se aferran a su pecado, por estas palabras de Juan Bautista, podemos concluir que será realmente terrible, realmente terrible. Entiendo, queridos visitantes también, y para todos, que esta parte del mensaje del Evangelio no es popular. No es popular, por supuesto, y puede parecer poco compasivo, pero Cristo habló de este tema, y yo debo hacerlo también. Juan Bautista es la voz del que clama en el desierto, es la voz que viene a decir: preparad el camino al Señor, enderecen sus sendas. Y Él mismo es el que dice: el Señor tiene su aventador en su mano. Él está separando el trigo de la paja. Levantará el grano y lo guardará, lo protegerá como algo valioso, como algo hermoso. La paja un día la recogerá y la quemará en un fuego inextinguible, como dice la Biblia de las Américas, o como dice la 60 que usamos: nunca se apagará. Repito, esta parte del mensaje del Evangelio no es popular y puede parecer poco compasivo, pero Cristo habló de este tema y yo debo hacerlo también. Es un tema solemne que debemos oír y ser advertidos.
Sé que hay quienes no creen que hay castigo eterno. Algunos yo los he escuchado decir que el castigo es aquí. Todo lo que hacemos se paga. Conversé con un hombre en la ciudad de Matamoros, yendo de una colonia a otra, como unos 15 minutos tal vez. Tuve la ocasión de compartirle el evangelio y él me aprobaba casi en todo y me decía: sí, fíjese que usted tiene razón, porque todas las cosas que hacemos aquí se pagan. Y yo le dije: creo que no me escuchaste bien, porque yo no dije eso. Y si yo dije eso, entonces quiero corregirlo. Yo no he dicho que todas las cosas que hacen las personas aquí se pagan. Ciertamente a veces sufrimos consecuencias, ¿verdad?, de las cosas que hacemos. Eso es cierto. Pero hay un castigo. Dicen, si hay castigo, es temporal. Ya cuando muere la persona, ya descansa. Ya finalmente, ya Dios lo llevó a descansar. Específicamente si tiene una enfermedad terminal pronunciada. Unas personas saben: ay, Señor, ya mejor llévalo. ¿Llévalo a dónde? ¿Llévalo a dónde? Bueno, han hecho un lugar de espera, ¿verdad? Llévalo allá, y mientras Él esté allá, nosotros haremos nuestra parte. Allá le llaman purgatorio. Y mientras Él está allá purgando sus penas, nosotros le ayudamos desde acá. Por supuesto, tenemos que pagar, ¿verdad? Tenemos que pagar para que los ministros hagan su trabajo. Oh, qué terrible engaño. Qué terrible maldad. No hay tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que dice la Biblia acerca del lugar de castigo eterno, acerca de ese lugar llamado infierno en las Escrituras, lo primero que dice la Biblia es que es real, que no es imaginario. Lo segundo que dice la Biblia es que el infierno estará ocupado. Habrá muchas personas, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y allí estarán un gran número de personas. Finalmente, la Biblia enseña que el infierno es eterno, que el castigo es eterno, inextinguible es el fuego. Es fuego que no se apagará. ¿Dice eso la Biblia? Sí, veámoslo por partes. Primero, la Biblia dice que el infierno es real. Escuche usted la lectura de Mateo 5:22 y luego paso a 29 y 30. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora pase usted por favor a los versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Allí mismo en Mateo, en el capítulo 10, y vea usted por favor el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Allí mismo en Mateo, ahora busque usted el capítulo 18 y el versículo 9, que dice así: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora pase usted a Marcos y lea usted en Marcos capítulo 9 y el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Allí mismo en Marcos 45 y 47 dice así: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado del infierno al fuego que no puede ser apagado. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Y podríamos abundar en otros textos. ¿Enseña la Biblia que hay un infierno? Sí. ¿Que es desaprobada la enseñanza por muchas personas? Sí. ¿Que es conveniente pensar de otra manera? Sí. Pero la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En asuntos de religión, la materia, la ciencia se encuentra en la Biblia. No es una suposición de un hombre que quiere asustar o que quiere manipular diciendo cosas para ver qué puede conseguir. No, Dios me es testigo que lo único que deseo conseguir de ustedes es que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una vez creyendo en Cristo, deseen vivir para la gloria del Salvador, de Jesucristo. Dije que la Biblia también enseña que el infierno no estará vacío. Esa es la segunda enseñanza de la Biblia. El infierno no estará vacío. El mismo Salvador que ahora dice a los pecadores: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es el mismo. Es el mismo que dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Es una idea mía solamente? ¿Estoy tratando de asustar a las personas? Dios me guarde. Escuche usted Mateo 11:28. Es el texto que he citado. Es Jesús, con toda ternura, compasión y misericordia, dice a tu alma: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y gloria a Dios, varias personas, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, han respondido a este llamado y han descansado de la carga onerosa de sus propias injusticias o incluso de sus propias justicias que no alcanzan a satisfacer la santidad de Dios. Pero Él mismo que llama: venid a mí y yo os haré descansar. Ahora escuchen lo que dirá al final. Allá en Mateo 25 y los versículos 41 y luego paso a 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, hermanos, estas palabras son ciertas, son severas, son duras de decir, hermanos, amigos, son duras de decir, son duras de creer, pero es lo que enseña la palabra de Dios. El Salvador sufriente abnegadamente llama a las personas: vengan a mí, ustedes que están trabajados, agotados, disminuidos por querer vivir de una manera agradable a Dios, a través de hacer una serie de cosas y no encuentran satisfacción ni contentamiento espiritual, no hay paz en sus corazones. Solamente habrá en Cristo, solo habrá en Jesús. Por eso Él dice: no vayan acá, allá o acullá, hagan esto o aquello, vengan a mí. No se trata de que hagan, no se trata de que dejen de hacer, se trata de mí, dice Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. Porque,
así como Él recoge el grano, así como Él fue a preparar un lugar para sus amados, así como Él los guarda y los protege y les asegura que nada los puede separar de su mano, también afirma lo siguiente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Usted puede leer en casa 42, 43, 44, 45. Yo leo el 46 para usted. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya hemos visto que es enseñanza de la Escritura. Es real y estará ocupado. Y en tercer lugar, la Biblia enseña que el infierno es eterno. Dicen por allí que no hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante, ¿no? Dirá, no, pues un día de tormento, unos años de tormento, pues ni modo, ¿no? Bien que me lo merecí. Es para siempre. Si oíste bien lo que leí, y si no, pues lee Mateo 5, Mateo 10, Mateo 18. Allí vas a encontrar estas palabras: para siempre, fuego eterno, fuego que nunca se apaga, gusano que no muere. Eso es lo que caracteriza al lugar de tormento, al castigo. O como Juan Bautista dijo: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recuérdalo. Con debilidad he intentado decírtelo. Es real, estará ocupado y es para siempre. Si crees en Cristo, un lugar con Él también es real. Él ha preparado un lugar para aquellos que creen en Él, y será también para siempre. Así que, como podemos ver, el tema del castigo eterno es claramente enseñado en la Biblia. Y fue precisamente el Señor Jesucristo quien solemnemente advirtió de ese lugar de tormento. Es el lugar donde irán todos los que resueltamente permanecen en sus pecados. La iglesia no debe callar. Yo también no puedo callar. Debemos alzar la voz y advertir a los hombres de tan grande peligro, llamándoles al arrepentimiento, como lo hicieron Juan Bautista, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo y todos los profetas. Es nuestro deber y nuestro privilegio. Ahora, yo sé que lo que es popular y bien recibido es la suposición de que Dios es solo amor. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo haría tal cosa? Eso es popular. Y hay lugares donde ni siquiera quieren hablar del tormento que espera a las almas impenitentes. Incluso hay creyentes que dicen, ese tema es una motivación psicológica, es solamente un método de intimidación. Dios guarde que un predicador en verdad use esto solo para intimidar. De hecho, es una de las tentaciones que sufren los predicadores. Si trato esto directamente, habrá quien se ofenda. Si trato esto, seré catalogado en siglo XXI, donde hay tantas libertades, donde todo se considera mal, donde solamente lo que nos agrada oír es a lo que prestamos atención. ¿Cómo seré recibido?
Eso no tiene importancia para el que habla. Si puedo llevarle a considerar su relación con Dios, siendo que es un tema de la Escritura, yo hago una súplica. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Un Dios que no separa el bien del mal, un Dios que no aborrece el pecado, un Dios que es solo amor y no es santo, tal Dios no existe. Tal Dios no es real. Es un Dios como uno más de la mitología griega. Es un Dios de la imaginación. Es un Dios a modo. Es un Dios conveniente. Es invento del hombre. El Dios vivo y verdadero un día hará separación absoluta entre el bien y el mal. Un día hará separación entre la justicia y la injusticia. Como el agricultor al fin de su periodo, cuando cosecha, separa el trigo de la paja y pone el trigo en el alfolí, en el granero, en la bodega, como algo precioso, como algo valioso. Y la paja la recoge y la echa al fuego inextinguible. Su aventador está en su mano y limpiará toda su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por el bien de su alma, por el bien de su alma. Dese cuenta que estas cosas le conciernen. No es casualidad que Dios nos haya permitido reunirnos. No, sin duda alguna, es la mano de Dios guiándonos. Considérelo por el bien de su alma. Si usted es trigo o es paja, un día estará en el cielo o en el infierno. Siento gran dolor por quienes oyendo el mensaje y oyendo el llamado del Evangelio no han rendido sus corazones a Cristo. Niños, sus padres y el que habla, oramos por ustedes. Que Dios les traiga el entendimiento de que sus almas también necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Me consuela a mí, por lo menos saber que he tratado con sinceridad y por amor de tu alma, de advertirte del grave peligro en el que te encuentras. Te ruego, corre. Huye, escapa, refúgiate en Cristo. Considera cómo este predicador dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro amado Salvador Jesucristo, cuando comenzó precisamente su ministerio, dijo estas mismas palabras. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Son palabras de Jesucristo. Te ruego, corre, cree en Cristo. Él te dice ahora: ven a mí, alma cansada, yo te daré descanso. Ven a mí, alma culpable, yo te daré perdón, yo quitaré tu culpa. Él te dice: ven a mí, alma perdida, yo vine a buscarte, yo te daré vida eterna. Y yo te digo a ti, soy solamente un hombre que pronto ya no estará aquí. Pero yo te digo a ti, oye su llamado, te ruego, y cree al que le envió. La promesa del Evangelio es esta: el que oye a Cristo
y cree al que lo envió para ser el Salvador, es que tiene vida eterna, es que no vendrá a condenación, es que ha pasado de muerte a vida. Jesús mismo dijo esas palabras. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A eso se refirió Juan Bautista, cuando después de predicar su sermón y recibir a personas para sumergirlas en agua, manifestando su deseo de hacerse seguidores de la noticia nueva del perdón de Dios, concluyó diciendo acerca de Jesús: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios tenga bien prosperar su palabra. Soberano Dios, alabamos tu nombre por enviar a tu siervo Juan para preparar el camino, anunciando que Jesucristo era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Claramente dijo que Él no era el Mesías, que Él venía para preparar solamente el camino como estaba anunciado. Él mismo se miró como lo que realmente era, alguien incluso indigno de soltar el calzado de su Señor y Maestro. Pero sus palabras son verdad. Y el Maestro un día hará separación. Oh Señor, que recojas trigo en esta comunidad. Que recojas trigo, Señor, en este ministerio. Que en nuestros hijos, Señor, haya trigo que aún está adherido a la paja, y que en tiempo la paja sea separada con tu aventador, Señor. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén. Amén.